Bienvenidos al workshop del inglés real. Mi nombre es Jessica Rivero, tu profesora certificada por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Esta será una serie de 3 clases donde te mostraré el paso a paso para dominar el inglés real y puedas entender a los nativos y hablar con total confianza en inglés. Y en la clase de hoy te mostraré material íntegramente en inglés y te garantizo que al final de nuestra práctica podrás comprender más del 80% de lo hablado completamente en inglés y sin subtítulos. Este paso a paso funciona aunque estés empezando de cero o ya tengas algo de entendimiento, pero al hablar te sigue dando vergüenza o te sientes estancado y al escuchar crees que los nativos hablan demasiado rápido. ¿Cómo ocurrió con estos alumnos que tras un poco de práctica con audio en inglés real, sin subtítulos, salieron de una comprensión del diálogo del 0 al 30% a más del 80% en cuestión de minutos? Bien, entonces, ¿cómo fue de esta vez? Por ejemplo, están diciendo de 10 antes a 90 ahora. Antes 60 ahora 100. De 5 a 90, ok, excelente. De 10 a 50, de 30 a 95, de 20 a 90, genial. Sí, antes 10 y ahora 60. Ok, bien, 20 a 80. Imagínense que tenemos esa comprensión, ese avance, ¿no es cierto?, en la comprensión, haciendo simplemente un análisis acá rápido. Imagínense si ustedes después pudieran, como dijimos en la clase anterior, poder seguir estudiando ese material hasta llegar al 90, 95, 100% de comprensión y así seguir avanzando. En la clase de hoy te mostraré por qué algunas personas pueden hablar inglés con fluidez y otras no. Hay personas que incluso se mudan a los Estados Unidos y pasan años viviendo allí, pero simplemente no logran hablar con fluidez. Y en otros casos hay personas que pasan mucho tiempo estudiando inglés, pero en una situación de la vida real simplemente no pueden entenderlo ni hablarlo. Y ese fue mi caso. Pero déjame decirte cómo descubrí esto. Hace unos años tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos para un intercambio Work and Travel. Este tipo de intercambio te permite viajar y pagar el costo del viaje trabajando en algún lugar en tiempo parcial. En mi caso fui a Key West, una isla muy turística del sur de Florida. Y yo soñaba con viajar al extranjero, conocer Estados Unidos, sumergirme en la cultura diferente a la mía, y esa fue una oportunidad increíble para mí. También ya sabía hablar inglés, o al menos eso pensaba, ya que durante toda mi vida había pasado por cursos tradicionales de inglés. Cuando llegó el día del viaje, organicé todo y tomé el avión lista para cumplir mis sueños. Pero el sueño terminó tan pronto como puse un pie en los Estados Unidos. Lo primero que tenía que hacer era encontrar el autobús de Miami a Key West. Vi un teléfono como este para obtener información y llamé para tratar de comunicarme con alguien. Cuando la persona del otro lado respondió, me congelé. No tenía idea de cómo explicar lo que quería y adivina qué hice. Colgué el teléfono. Ahora, imagina la desesperación de llegar a otro país y darte cuenta de que no puedes hablar una sola palabra con nadie. Simplemente entré en pánico. Por suerte para mí, una buena chica que estaba esperando que la buscaran en el aeropuerto notó que estaba desesperada y me ayudó a llegar a la estación de autobuses y a tomar mi autobús. Durante todo el camino a Key West, yo me preguntaba, ¿cómo voy a trabajar si ni siquiera puedo hablar inglés aquí? Ya quería dar la vuelta y tomar el primer avión que me llevara a casa. Pero bueno, en ese momento ya no tenía otra opción, ¿verdad? Necesitaba enfrentarlo de alguna manera. Al llegar a Key West, me asignaron un trabajo en la cafetería de un hotel. Y adivinen cuál era mi trabajo: atender a los clientes. Ahora, imagina hacerlo sin hablar una palabra de inglés. La situación solo empeoró. El primer día de trabajo recé mucho para que nadie quisiera tomar un café, pero no sirvió de nada. Llegó el primer cliente y me volví a congelar. Claramente era estadounidense, pero juro que sonaba como si me estuviera hablando en chino. No entendía absolutamente nada. Lo único que pude hacer fue darle a mi supervisora una mirada desesperada y escucharla susurrar: ¿qué estás haciendo? Pide un café, prepáralo pronto. Me morí de vergüenza y preparé el café en silencio. El día siguió pasando y yo solo pensaba, ¿cómo pasé tanto tiempo estudiando inglés para llegar ahora y no saber hablar? Ni siquiera entender lo que decía la gente. Fue un momento muy frustrante para mí. Allí dije, basta. Y entendí que no servía de nada continuar quejándome o desesperándome. Así que decidí que iba a aprender a hablar inglés de cualquier forma. Cuando volví al trabajo, comencé a prestar atención a las conversaciones de la gente. Me di cuenta de que el inglés hablado en la vida real era totalmente diferente al que había escuchado en los cursos de inglés. Empecé a memorizar frases, palabras y expresiones específicas que usaban los hablantes nativos. Y de vez en cuando me armaba de valor para imitarlas lo más fielmente que podía. Cada día que pasaba
añadía algo nuevo a mi vocabulario, una nueva palabra, una nueva frase, una nueva expresión que nunca había usado. Llegué al punto en que yo misma hacía preguntas y podía mantener conversaciones completas en inglés. Empecé a darme cuenta que estaba haciendo algo que realmente funcionaba cuando noté que ni siquiera mis colegas extranjeros que habían vivido en los Estados Unidos durante años habían logrado alcanzar el nivel de fluidez que yo había alcanzado tan rápido. Fue impresionante. Cuando regresé a Argentina me convertí en profesora de inglés y me impactó darme cuenta de que ningún curso ofrecía la misma experiencia ni el mismo proceso de aprendizaje que había vivido en ese viaje. Y para ser honesta, la mayoría de los cursos de inglés no quieren enseñarte de la manera más eficiente, porque para ellos es más ventajoso que te quedes 5 o 6 años estudiando y pagando cuotas mensuales o anuales. Fue entonces cuando decidí poner todo lo que había hecho y vivido con mi propia experiencia en papel y desarrollar mi propio método que ahora llamo Método Lingo Insider. Empecé a compartir esta metodología con más personas en internet y los resultados comenzaron a repetirse. Día tras día recibo mensajes de personas que han aplicado mis técnicas y van evolucionando de manera impresionante su fluidez, pudiendo comunicarse y comprender el inglés con mayor facilidad, ya sea para algo formal como una entrevista de trabajo o simplemente para ver tus películas y series favoritas sin subtítulos. Y ese es exactamente el método que te mostraré durante las 3 clases de esta semana. Ahora vamos a la parte práctica. Hoy vamos a trabajar con material íntegramente en inglés hablado por hablantes nativos. Funcionará así. Voy a poner el video por primera vez y quiero que escribas en un papel o en tu celular cuánto pudiste entender. El objetivo es que puedas medir tu nivel de comprensión de 0 a 100%. Si no entiendes absolutamente nada, es 0%. Si puedes entender todo, es 100%. ¿Ok? Vamos a escuchar. How come you're not in school? He got sent home for misbehaving. Well, it's about time. Hey, when I was your age, I'd already been arrested twice. Charlie, don't. No convictions. Come on, I have had a really bad day. I had to cancel all my patients and close my office to go pick him up. Wow, what a drag. Hey, I got some new video games. You want to play with me? Bien, ¿cuánto entendiste? Escríbelo en algún lugar y luego compararemos. Mi objetivo es que al final de esta clase puedas entender al menos el 80% de este diálogo sin necesidad de subtítulos. Pero antes de explicar cómo llegar a ese nivel de comprensión del 80%, permíteme explicar por qué algunas personas simplemente no pueden llegar a ese nivel. ¿Y qué están haciendo mal cuando se trata de aprender inglés? Estos son errores que dificultarán tu fluidez y al evitarlos, tus posibilidades de alcanzar este nivel de comprensión del 80% serán mucho mayores. Durante mi viaje, algunas preguntas vinieron a mi mente. ¿Por qué no podía hablar inglés incluso después de pasar años estudiando de la manera tradicional? ¿Y por qué algunas personas que habían vivido en los Estados Unidos durante años todavía no hablaban inglés con fluidez? ¿Y por qué algunas personas pueden aprender varios idiomas rápidamente sin siquiera salir del país? ¿Cuál es el secreto? En resumen, ¿por qué algunas personas pueden hablar inglés con fluidez y otras no? Y descubrí que todos los que alcanzaron la fluidez tenían un cierto enfoque para aprender inglés. Este enfoque es exactamente lo contrario de lo que la mayoría de las personas y los métodos tradicionales hacen. Entonces, sinteticé este enfoque de una manera simple, que yo llamo el círculo de la fluidez. Dentro de este círculo hay 3 elementos principales: motivo, creencias y herramientas. Las herramientas son lo que la mayoría de la gente busca y define cuando aprende inglés. O sea, la metodología que usarás para estudiar, las palabras que memorizarás, las estructuras que aprenderás. Algunas personas tienen creencias definidas sobre el inglés. Estos son tus paradigmas. Si crees que el inglés es fácil o difícil, si estás en la edad adecuada para aprenderlo o no. Pero pocas personas definen la razón por la que deben aprender inglés. Y aquí viene el gran error de la metodología tradicional. Cuando buscas un curso de inglés tradicional, la primera información que obtienes es sobre las herramientas. Cuántos libros tendrás que comprar, duración de las clases, del curso, listas de palabras y verbos para memorizar, actividades, etc. Empiezas a estudiar al principio incluso emocionado por todo lo que vas aprendiendo. Pero en la primera frustración, tus creencias limitantes acaban hablando más fuerte. Aquí es donde empiezas a decirte a ti mismo: ay, pero soy demasiado viejo para aprender, o me va a tomar mucho tiempo, creo que lo dejaré para más adelante, no tengo tiempo para estudiar. Todo esto acaba por desanimarte día tras día y cuando te das cuenta ya no tienes más ni un motivo por el cual quieres hablar inglés. Y allí es donde te rindes.
Tal vez tú mismo hayas pasado por esto. ¿Y por qué pasó esto? Porque las personas que llegan a la fluidez atraviesan el círculo de la fluidez de adentro hacia afuera y tú has ido por el camino completamente opuesto, de afuera hacia adentro. Empezaste con las herramientas, luego pasaste a las creencias y solo al final buscaste un motivo y no lo encontraste. Es por esta misma razón que mis compañeros de trabajo, aún después de años en los Estados Unidos, no aprendieron inglés. No tenían que tratar con nativos mientras trabajaban, así que no tenían un motivo o una necesidad. Ahora, mira lo que sucede cuando pasas por el círculo de la fluidez en la secuencia correcta. Antes de mi viaje a Estados Unidos, ya había tenido contacto con el inglés en cursos tradicionales y en la universidad, pero no tenía un motivo. Por eso, cuando necesité hablar inglés, simplemente no pude. Cuando me encontré en esa situación, me di cuenta que mi única alternativa sería aprender a hablar inglés o simplemente toda la experiencia sería insoportable. Tenía un gran motivo y necesidad para alcanzar la fluidez. Después de que tuve un motivo para hablar con fluidez, tuve una creencia. La creencia de que sin importar lo que pasara, aprendería a hablar inglés me ayudó a no rendirme y no sentirme estancada en el proceso. Y cuando llegué a las herramientas, ya estaba completamente sumergida en el idioma y pude aprovechar al máximo toda la experiencia. Me volví fluida en inglés real. Y todo lo que te estoy diciendo no es solo mi opinión. Todo está basado en principios biológicos. Si observas la estructura de nuestro propio cerebro, verás que tienes dos capas principales que encajan perfectamente en el círculo de la fluidez. La parte más externa es nuestro cerebro racional, el neocórtex. Es el responsable de nuestros pensamientos racionales y el lenguaje. Es decir, es el responsable por traducir palabras, memorizar oraciones, comprender lo que se dice y buscar las respuestas correctas a las preguntas. La parte interna es nuestro cerebro emocional, llamado sistema límbico. Él es el responsable de nuestros sentimientos, pero también es responsable de nuestro comportamiento y decisiones. Cuando comiences a estudiar de afuera hacia adentro, podrás entender algunas palabras, aprender algunas frases en inglés, pero esto no influirá en absoluto en tu comportamiento. Es decir, aprenderás un poco, pero en algún momento te sentirás desmotivado, cansado y simplemente te darás por vencido. Cuando definimos nuestro motivo, le estamos hablando directamente a nuestro sistema límbico. Es decir, estamos activando emociones que controlan todas nuestras decisiones y nuestro comportamiento. Puedes pensar que eres súper racional y que todo lo decides en base a la lógica, pero científicamente la mayoría de las veces tomamos decisiones en base a la emoción. Detente un poco y piensa. Por supuesto que todos queremos vivir más y todos sabemos que hacer actividad física todos los días aumenta nuestra esperanza de vida, pero entre tú y yo, ¿haces actividad física todos los días? Tu cerebro emocional tiene el control y el círculo de la fluidez te permite tomar el control total de tu aprendizaje y asegurarte de que vas a hablar inglés con fluidez. Y debes estar preguntándote ahora, así que solo tengo que definir un motivo por el que voy a aprender a hablar inglés, ¿verdad? Y la respuesta, lamentablemente, es no. Realmente quería que fuera así de simple, terminaría la clase aquí y te irías hablando inglés. Pero hay algunas cosas muy importantes que debes saber. En cada paso del círculo de la fluidez hay errores que puedes cometer. Puede que tengas un buen motivo, pero si tampoco tienes las creencias correctas o las herramientas adecuadas, no alcanzarás la fluidez. Hay 3 errores muy comunes que puedes cometer con respecto a las creencias y herramientas del inglés. El primer error es centrarse en la gramática. Para muchas personas, la gramática es una pesadilla cuando aprenden cualquier idioma. Y para la mayoría de las metodologías tradicionales, es esencial que comprendas la gramática para adquirir fluidez. De esa forma, vas a aprender el famoso verbo to be, la voz pasiva, los condicionales, etc. Y se te hace un nudo en la cabeza y sigues sin entender nada. Eso sucede porque en realidad no necesitas gramática para dominar el inglés. Pero espera, no digo que la gramática no sea importante. Es muy importante, pero no es por ahí por donde deberías empezar. Piensa conmigo. Cuando aprendiste español de bebé, ¿tus padres te enseñaron gramática para empezar a hablar? No. Aprendiste a hablar escuchando y repitiendo lo que decían tus padres y las personas a tu alrededor. Esa es la forma correcta de aprender. La forma en que aprendemos un idioma es adquiriendo vocabulario y usándolo en nuestra vida diaria. A medida que construyes ese vocabulario, a medida que aprendes estas palabras y frases, comprendes las estructuras detrás de él. Y eso es gramática. Es como conducir un coche. Puede que sepas conducir un automóvil, pero para eso no necesitas saber cómo funciona un motor. En cierto punto, si el automóvil se descompone,
deberás detenerte y observar cuál es el problema para poder resolverlo. Con el inglés funciona igual. Primero aprenderás el vocabulario necesario, aprenderás a hablar y en algún momento te encontrarás con estructuras en inglés que no entiendes y allí será el momento de aprender gramática. Pero primero debes aprender a usar el inglés. Primero debes aprender a conducir el automóvil. Este es el enfoque correcto. El segundo error más grande es tratar de memorizar listas de palabras. Seguro que ya te has cruzado con listas como aprende las 100 palabras más usadas en inglés o la lista con 50 verbos irregulares en pasado. Lo cierto es que por cada palabra nueva que aprendes acabas olvidando 2. Y eso es por una razón. Nuestro cerebro aprende a través del contexto y entraré en más detalles sobre eso en la próxima clase del workshop del inglés real. Pero hagamos un ejercicio rápido ahora para que entiendas de lo que estoy hablando. Voy a mostrarte una lista de letras y quiero que trates de memorizar todas las que puedas en 15 segundos. Una tarea muy sencilla. ¿Preparado? Ahora. ¿Y cuántas lograste memorizar? ¿4, 5, un poco más, un poco menos? Bueno, intentémoslo una vez más, solo que esta vez te daré algo de contexto. El tiempo será el mismo, 15 segundos, pero veamos si de esta forma se facilita la memorización. ¿Preparado? Ahora. ¿Y? Se hizo mucho más fácil de memorizar de esta forma, ¿no? Estoy segura de que debes haber memorizado muchas más letras que la primera vez. Esa es la diferencia entre aprender palabras sueltas y oraciones, expresiones completas en inglés. Se presentan dentro de un contexto, por lo que es mucho más fácil recordarlas. Nuestro cerebro no almacena información en carpetas como nuestra computadora. Almacena conectando nueva información a alguna información que ya tienes. Estas conexiones se llaman conexiones neuronales. Así que no te sientas mal por no poder memorizar listas de palabras en inglés. La verdad es que nadie puede memorizarlas por largos periodos de tiempo, a menos que las pongas en una oración que tenga contexto. Y te voy a decir exactamente cómo hacer eso en nuestra clase de mañana, así que no te la pierdas por nada. Y el tercer error es creer que necesitas mucho tiempo para aprender inglés. Y entiendo que hay momentos en los que parece imposible parar para dedicarte a algo que sabes que será muy bueno para ti. La rutina y las obligaciones terminan ocupando todo tu tiempo y a veces yo también me siento así, pero la verdad es que todo el mundo tiene las mismas 24 horas al día. La única diferencia es lo que cada uno hace con esas 24 horas. Y lo que determinas lo que haces con esas 24 horas es tu interés, tu motivo. Y si la falta de tiempo fuera un problema, solo los que no hacen nada lo hablarían con fluidez, ¿no? Y aún así encuentras empresarios, médicos, empleados de diferentes áreas y que trabajan duro y no tienen tiempo, pero que hablan inglés con fluidez. Entonces, la verdad es que no hay tal cosa de no tengo tiempo. Lo que existe es que no tengo interés. Solo 1 hora al día de estudio del inglés es más que suficiente para adquirir fluidez rápidamente. E incluso puedes decir que no tienes 1 hora al día. Pero imagina lo siguiente. Imagina que tu jefe quiere ascenderte y en esta promoción ganarás 10 veces más de lo que ganas hoy y trabajarás en una zona mucho más tranquila y prestigiosa de la que trabajas actualmente, pero con una condición. Tendrías que trabajar 1 hora extra por día. ¿Qué harías? ¿Renunciarías a esta oportunidad o te dedicarías 1 hora más al trabajo? Sin dudas encontrarías esa hora por día para poder hacerlo. Te despertarías 1 hora antes, dormirías 1 hora más tarde, usarías menos tu teléfono celular, lo que sea, pero definitivamente encontrarías esa hora. Y puedes hacer lo mismo para estudiar inglés. La verdad es que 1 hora al día te ayudará a adquirir la fluidez rápidamente, pero con solo 15 a 30 minutos al día puedes practicar suficiente inglés para adquirir fluidez, siempre y cuando practiques las frases y el contenido correcto todos los días. En otras palabras, no necesitas mucho tiempo para aprender inglés. Necesitas un poco de tiempo todos los días. En unos minutos puedes practicar, aprender un nuevo vocabulario, una nueva estructura, analizando inglés real, como el material que te mostré al principio de esta clase. Un diálogo íntegramente en inglés y contextualizado. De hecho, eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a reproducir el diálogo una vez más para refrescarte la memoria y de ahí vamos a hacer un análisis oración por oración.
Presta atención que al final de esta clase, como te dije, escucharás este diálogo y entenderás por lo menos el 80% del mismo. Vamos a escuchar entonces nuestro diálogo. No te olvides de siempre anotar cuánto puedes entender en cada escucha para que luego podamos comparar al final, ¿sí? Escuchamos entonces y después hacemos el análisis de línea por línea del texto. Let's go. How come you're not in school? He got sent home for misbehaving. Well, it's about time. Hey, when I was your age, I'd already been arrested twice. Charlie, don't. No convictions. Come on, I have had a really bad day. I had to cancel all my patients and close my office to go pick him up. Wow, what a drag. Hey, I got some new video games. You want to play with me? Ok, seguramente debes estar pensando, wow, hablan muy rápido. Y en realidad es la forma natural que tienen de hablar, ¿sí? Uno de los actores, y el que está sentado en el sillón, habla un poco más rápido porque él habla así naturalmente, como también en español tenemos personas que hablan más rápido o más lento, pero esa es la idea, ¿sí? Que podamos de a poquito acostumbrar nuestro oído al inglés real. Empieza, sí, yo puse, tengo el diálogo aquí, sí, lo dividí en dos colores porque tenemos los dos personajes que hablan, ¿sí? Porque el niño no habla. Entonces, tenemos el que está sentado en el sillón de color azul y el que está en pie de color rojo. Y empieza entonces el que está sentado en el sillón, Charlie, y le dice, "How come you are not in school?" Esa es la expectativa, ¿sí? How come you are not in school, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que no estás en la escuela? Le dice al niño, ¿sí? ¿Cómo es que no estás en la escuela? Este how come es, ¿cómo puede ser? ¿Sí? ¿Cómo es que no estás en la escuela? ¿Por qué no estás en la escuela? ¿Sí? Podríamos decir también, ¿cómo es que? ¿Por qué? ¿Sí? Cuando queremos saber, ¿no es cierto? De decir, ¿por qué no estás en la escuela? ¿Por qué no estás haciendo tal cosa? How come? ¿Sí? Entonces, este how come, ¿sí? Para decir eso. All right. ¿Sí? Y entonces le dice, ¿por qué no estás en la escuela? How come you're not in school? Ahora, la forma natural que él lo dice, how come you're not in school? How come you're not in school? ¿Sí? Fíjense la diferencia. How come you are not in school para how come you're not in school? ¿Sí? ¿Y por qué es importante saber eso? Porque es de la forma que los hablantes nativos hablan en su día a día, ¿sí? Es la forma natural, así como nosotros tenemos nuestra forma natural de hablar español. Y eso es lo que yo llamo de inglés real, ¿sí? Que es diferente del inglés adaptado, ¿no es cierto? De ver esta oración y decir, how come you are not in school? Lindo, perfecto, despacio, puedo entender todas las palabras. Ahora, ¿lo dicen de esa forma en el día a día, en su forma natural de hablar? No, lo van a decir más rápido en la velocidad que hablan y muchas veces juntando y abreviando las palabras, ¿sí? Entonces, how come you're not at school? ¿Sí? Fíjense la diferencia y por qué es tan importante entender las características del inglés hablado para que podamos mejorar nuestra comprensión auditiva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no estás en la escuela? Le dice. Y llega el otro, ¿no es cierto? Y le dice, he got sent home for misbehaving, ¿sí? Le dice, lo enviaron a casa o fue enviado para casa, he got sent home. Tenemos aquí el verbo get, ¿sí? En pasado, ¿no es cierto? El verbo got, ok, que fue enviado para casa. Recuerden que el verbo get puede tener muchos significados, ¿sí? La idea no es aprender una lista de significados del verbo get de memoria, sino ir aprendiendo a medida que lo vamos encontrando dentro de un contexto. En este contexto, he got sent home, ¿sí? Quiere decir eso. Lo enviaron a casa for misbehaving. Misbehaving es portarse mal, ¿sí? Entonces, él hizo algo que seguramente no estuvo bien, entonces de la escuela llamaron al padre y lo mandaron para casa, ¿sí? Misbehaving, ¿sí? Le dice, he got sent home for misbehaving, ¿ok? Lo enviaron a casa por portarse mal, ¿yes? Y entonces el otro le dice, well, it's about time. Sí, le dice, bueno, ya era hora. Fíjense esta expresión que tenemos aquí. It's about time. ¿Sí? Quiere decir, ya era hora. ¿Sí? Le dice, well, it's about time. Ya era hora de que se portara mal, ya era hora de que lo mandaran a casa de la escuela, ¿sí? Como si fuera una cosa muy, muy normal para él. ¿Ok? Entonces, fíjense, it's about time.
es una expresión, entonces la tenemos que aprender entera. ¿Sí? No la analizamos parte por parte porque eso solamente nos frustra y traducción literal no nos lleva a ningún lugar, sino que directamente la aprendemos entera. It's about time, ya era hora, ¿ok? Entonces, vamos de nuevo. How come you're not at school? He got sent home for misbehaving. Well, it's about time. ¿Sí? Vamos a ver cómo sigue. Y sigue el mismo que está sentado en el sillón y le dice al niño, ¿no? Hey, when I was your age, I had already been arrested twice. Fíjense todo lo que tenemos aquí. Hey, oye, le dice, when I was your age, ¿sí? Cuando yo tenía tu edad, age es edad, ¿sí? Entonces, cuando yo tenía tu edad, when I was your age, I had already been arrested twice, ¿sí? Ya me habían arrestado o ya había sido, podríamos decir, ¿sí? Ya había sido arrestado 2 veces. Imagínense. Ahora, él dice, I had already been arrested twice. No lo dice de esa forma, ¿sí? Aquí tenemos el already, que quiere decir ya, ¿sí? En este caso. Ok. Ahí va. Sí, entonces, ya y el had been arrested, había sido arrestado. Twice, que es 2 veces, ¿sí? Twice, 2 veces, ¿ok? Bien. Entonces, hey, when I was your age, I had already been arrested twice. Ahora, ¿cómo lo dice? Él dice, hey, when I was your age, I'd already been arrested twice, ¿sí? Él abrevia el had, ¿sí? Dice I'd already been arrested twice. I'd already been arrested twice, ¿sí? Fíjense cómo lo dice más rápido, más abreviado. Al principio nos parece que todas las palabras están así juntas que no podemos entenderlas, ¿sí? Y ahora, a medida que hacemos el análisis, vamos viendo cómo de repente esas palabras se van como separando un poco y tomando más sentido. Sí, entonces, I'd already been arrested twice. I'd already been arrested twice. ¿Sí? Eso es práctica. ¿Nos parece un trabalenguas? Sí, al principio parece un trabalenguas, pero también pensemos que no nos pasa solamente a nosotros. A alguien que quiera aprender español también le va a parecer un trabalenguas de la forma en que hablamos nosotros, ¿sí? Entonces, no tenemos que pensar que nosotros somos los únicos, que por qué, que el inglés. No, es cada idioma, ¿sí? Cada idioma tiene su como característica, su dificultad, ¿sí? Entonces, no pensemos que es solamente con nosotros, ¿sí? O que el problema es el inglés y que el español es todo perfecto, maravilloso. Sí, para nosotros que lo hablamos como lengua nativa, pero para el que no sabe español, el español es muy difícil de aprender, inclusive más difícil que el inglés. Entonces, siempre tengamos eso como de esa visión objetiva, ¿no es cierto?, de las cosas, para no colocarnos en lugar de víctima y de decir, ay, no, que no entiendo que el inglés, que esto, que el otro, como si fuera solamente a nosotros que nos pasa eso, ¿sí? Entonces, hey, when I was your age, I'd already been arrested twice. Ok. Y el otro entonces ya enojado, ¿no es cierto?, sin paciencia, le dice, Charlie, don't. Y como diciendo, le dice, Charlie, no lo hagas, ¿sí? Este don't es como diciendo no, ¿sí? Como diciendo, no empieces o no le digas esas cosas, ¿sí? Porque en realidad está justificando al niño y decirle que él ya había sido arrestado 2 veces cuando tenía su edad no ayuda en nada, ¿sí? Porque obviamente que el niño puede decir, ah, bueno, genial, entonces puedo seguir portándome mal, ¿sí? Entonces él le dice, Charlie, don't. Cuando decimos don't, ¿sí? Le estamos diciendo a alguien que no haga algo, ¿sí? Si yo veo que, por ejemplo, no sé, estoy cocinando, ¿sí? Y viene mi marido a querer comer lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces yo le digo, don't, ¿sí? Como diciendo, no lo hagas, ¿yes? Y luego él le dice, no convictions, ¿sí? El otro, no convictions, quiere decir sin condenas. O sea, él fue arrestado 2 veces, pero no tuvo ninguna condena. Entonces, como que no tiene registro de esas, no hay registro, digamos, policial de esas 2 veces que fue arrestado. ¿Sí? Eso quiere decir no convictions, sin condenas, ¿ok? Como justificándose. Luego el otro entonces le dice, come on, ¿sí? Como vamos, ¿sí? Como diciendo, ay, dale, ¿no? Come on, ¿sí? Y le explica,
¿sí? Le dice, I've had a really bad day. ¿Sí? Le dice, I've had a really bad day. He tenido un día muy mal día, ¿sí? Un día muy malo, ¿sí? A really bad day. El I've had está abreviando, ¿sí? I have had, ¿sí? Para decir he tenido. O podemos decir también tuve un muy mal día, ¿sí? Este tiempo verbal en inglés, ¿sí? Esta estructura. En español hay lugares donde se usa y hay lugares donde no se usa, ¿sí? Entonces, va a depender. De cualquier forma, yo creo que si uno dice, he tenido un muy mal día, todos podemos entender por más de que no lo usemos. En Argentina, por ejemplo, hay provincias donde se usa he tenido y hay otras donde no y directamente usamos el pasado. Tuve un mal día, ¿sí? Bien, y está abreviado. I've had a really bad day. I had to cancel all my patients. ¿Sí? Dice, tuve que cancelar todos mis pacientes. ¿Ok? I had to. ¿Sí? El had to es tuve como una obligación, ¿sí? De tener que hacer algo. All right? Entonces, tuve que cancelar a todos mis pacientes and close my office to go pick him up. ¿Sí? Le dice, y cerrar mi consultorio, en este caso office, puede ser consultorio, puede ser oficina también, ¿sí? Va a depender de la profesión. Si la persona es un médico, es un psicólogo, ¿sí? O algo que tenga que ver con consultorio, también se dice office, ¿sí? Por ejemplo, yo digo the doctor's office, el consultorio médico, ¿sí? Ahora, si es una oficina realmente tipo administrativa de una empresa y demás, vamos a traducir como oficina, ¿sí? Entonces, depende del contexto, como siempre digo. Entonces, I had to cancel all my patients and close my office to go pick him up, ¿sí? Para ir a buscarlo. Esto de pick him up, ¿sí? Tenemos aquí pick up. Pick up quiere decir buscar en algún contexto, ¿sí? Yo puedo llamar, por ejemplo, estoy en algún lugar y lo llamo a mi marido y le digo, hey, can you pick me up? ¿Sí? ¿Me puedes buscar? ¿Me puedes venir a buscar? Sí, entonces tiene ese sentido, ¿sí? Él tuvo que ir a la escuela a buscar al niño, ¿sí? Porque se había portado mal. Pick him, ¿sí? Este him es él, ¿no es cierto? Buscarlo sería a él, up, ¿yes? Bien. Y el otro entonces le dice, wow, what a drag, ¿sí? Ese what a drag es como, qué lata, qué bajón, diríamos en Argentina, qué mal, ¿ya? Es como, what a drag, ¿sí? Como intentando compadecerse del otro, ¿no es cierto? Y de nuevo es una expresión entera, what a drag, ¿sí? La aprendemos entera, ay, ahí va, la aprendemos entera, ¿sí? Y al final, entonces, concluye el diálogo diciendo, hey, I got some new video games. Ahora le dice al niño, ¿no es cierto? Refiriéndose al niño otra vez. Le dice, hey, I got some new video games. Le dice, oye, tengo algunos videojuegos nuevos. ¿Sí? Fíjense cómo el got, aquí el pasado de get, tiene otro significado diferente del de arriba. Sí, I got es como tengo, ¿sí? Algunos videojuegos nuevos. Some new video games. Y le dice, you wanna play with me? ¿Quieres jugar conmigo? You wanna play with me? Tenemos el wanna here, aquí, que es la abreviación del want to. ¿Qué quiere decir querer? ¿Sí? Entonces, ¿quieres jugar conmigo? You want to play with me. Pero de la forma más natural, más del inglés real, hablado del día a día, decimos wanna, ¿sí? Es muy común escuchar a los hablantes nativos decir wanna en vez de want to, ¿sí? Porque la abreviación se usa mucho más de forma natural. Entonces se le dice, you wanna play with me? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Ok? Entonces, vamos a ver, yo voy a leer nuevamente todo el diálogo y luego vamos a volver a escuchar el video, ¿sí? Empieza. How come you're not at school? He got sent home for misbehaving. Well, it's about time. Hey, when I was your age, I'd already been arrested twice. Charlie, don't. No convictions. Come on. I've had a really bad day. I had to cancel all my patients and close my office to go pick him up. Wow, what a drag. Hey,
I got some new video games. You wanna play with me? Ok. Entonces, fíjense cómo ahora todo tiene sentido, todas las palabritas que marcamos, ¿sí? Seguramente hay muchas palabras nuevas. Si estás comenzando ahora tu camino hacia la fluidez, no hay ningún problema. Esto es cuestión de ir de a poco, ¿sí? Y a medida que vamos practicando más y que vamos viendo más diálogos, más estrategias, todo va tomando más sentido y se va haciendo más fácil, ¿sí? Ahora entonces vamos a escuchar, mirar el video nuevamente, ¿ok? Let's go. How come you're not in school? He got sent home for misbehaving. Well, it's about time. Hey, when I was your age, I'd already been arrested twice. Charlie, don't. No convictions. Come on, I have had a really bad day. I had to cancel all my patients and close my office to go pick him up. Wow, what a drag. Hey, I got some new video games. You want to play with me? Ok, muy bien, lo voy a poner una vez más, ¿sí? Y luego quiero que dejes tus comentarios diciendo cuánto pudiste mejorar tu comprensión en relación a la primera vez que escuchamos al principio y ahora, luego de haber hecho el análisis. How come you're not in school? He got sent home for misbehaving. Well, it's about time. Hey, when I was your age, I'd already been arrested twice. Charlie, don't. No convictions. Come on, I have had a really bad day. I had to cancel all my patients and close my office to go pick him up. Wow, what a drag. Hey, I got some new video games. You want to play with me? Ok, ¿cómo fue entonces ahora? ¿Sí? No te preocupes si sigues todavía sin poder entender todo lo que escuchas, no hay ningún problema, ¿sí? Como yo siempre digo, trust the process, ¿sí? Confía en el proceso, es cuestión de paciencia y de práctica para acostumbrar nuestro oído al inglés real, ¿sí? El inglés hablado por los hablantes nativos. Y ese es el objetivo mayor de este workshop, sí, que puedas ver que sí es posible, que por más de que estés empezando, puedes trabajar y estudiar con un diálogo, sí, natural, ¿no es cierto?, real, sin tener ningún tipo de adaptación y que con la estrategia correcta puedes avanzar y entender y acostumbrar tu oído a ese inglés para que luego vayas pudiendo entender cada vez más lo que escuchas. ¿Ok? Bueno, entonces leo sus comentarios, ¿sí? Y seguimos con nuestra clase. Bien, ¿cómo fue? ¿Cuánto entendiste esta vez? Si lograste alcanzar al menos el 80%, comenta debajo de este video. Y si no pudiste entender más del 80%, no te preocupes. La ventaja de tener una clase grabada es que puedes repasarla tantas veces como lo necesites hasta llegar a tu objetivo. Pero recuerda, el progreso es más importante. Si lograste entender más que la primera vez, puedes celebrar. Bueno, Jessica, ahora entiendo cómo funciona el círculo de la fluidez y entiendo los 3 errores que no debo cometer si quiero tener fluidez en inglés real. Pero ahora, ¿cómo llego a la fluidez y cómo hablo inglés real? Tengo miedo de hablar inglés y cometer errores. Me da mucha vergüenza. Las palabras simplemente no me salen y la pronunciación me confunde mucho. ¿Alguna vez pensaste esto? Si es así, entonces la próxima clase fue hecha especialmente para ti. Recordando que esta es una serie con 3 clases completas y estamos solo en el primer paso de tu viaje hacia la fluidez en inglés real. Y mañana a las 8 a.m. estrenaremos la segunda clase del workshop del inglés real, donde te mostraré las herramientas necesarias para pasar de cero a la fluidez en inglés y cómo usarlas para desbloquear tu habla. Pero no se termina aquí. Todavía tenemos nuestra actividad práctica. Un material en PDF de la clase de hoy con actividades prácticas está disponible aquí en nuestra página exclusiva para que amplíes aún más tu aprendizaje. Y no solo eso, también vamos a dar un premio especial. Solo responde la actividad, haz un breve resumen de la clase y públicalo en nuestra comunidad de Facebook con el hashtag ResumenClase1. Elegiremos a las personas que hagan los mejores resúmenes para ganar un premio al final del evento. Puedes publicar tus respuestas en formatos de texto en la comunidad, imprimir el PDF y enviar una foto o crear tu propio diseño de resumen. Puedes hacerlo de la forma que quieras,
Lo importante es que estés dentro de la comunidad y que uses el hashtag ResumenClase1. Así nosotros podremos ver tu resumen. La comunidad de Facebook es una comunidad exclusiva para personas que están comprometidas con aprender inglés y quieren interactuar o aclarar sus dudas. Así que si aún tienes alguna duda o si te gustó esta clase y quieres dejarnos un cumplido, solo haz clic en el botón aquí abajo, únete a la comunidad y publica allí cuantas veces quieras. Mi equipo y yo responderemos las preguntas de tantas personas como sea posible. Incluso hoy también tendremos una clase extra en vivo que se transmitirá dentro de la comunidad. Traeré un material para que trabajemos y tendrás la oportunidad de despejar tus dudas conmigo cara a cara. ¿Qué te parece? La clase extra será hoy a las 21 horas horario de Argentina, así que si aún no estás dentro de la comunidad, únete ahora mismo para no perderte esta clase. Sígueme también en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Solo busca a Jessica Rivero Inglés y me encontrarás fácilmente. En mis stories de Instagram, por cierto, tendremos un pequeño quiz todos los días para que repases tus conocimientos de las clases del workshop y aceleres aún más tu llegada a la fluidez. Mi cuenta es @Jessica Rivero Inglés. Amigos, eso es todo por hoy. Acabamos de comenzar nuestro workshop del inglés real. A partir de ahora estás en camino de transformar por completo la forma en que ves al inglés y posiblemente transformar el resto de tu vida. Hasta la próxima.